Ya, chicos, la segunda parte, ¿sí? De lo que vendría a ser el arte del Renacimiento. Miren, antes de empezar, miren, había encontrado un libro hoy, un libro muy interesante, que es este libro de la Edad Media. Algún momento se termina, obviamente, la pandemia. Ustedes pueden encontrarlo vía online y pueden pedirlo en alguna librería o de repente encontrarlo, no sé, en alguna zona en donde lo vendan más barato, ¿sí? Les puede servir, ¿no? Mira, por ejemplo, esto es de Santillana. Les puede servir para la parte de historia, yo les recomiendo. Tiene bastante información sobre los temas coyunturales de ese periodo, los mapas, ¿no? Entonces tienen como para que ustedes puedan obviamente informarse más sobre la historia, ¿no? La historia de la Edad Media y la historia del Renacimiento. Ahora, miren, en la segunda parte estábamos hablando sobre las características de la pintura. Dentro de las características de la pintura, ¿no? No vamos a ver exactamente una pintura del Renacimiento. Vamos a ver una pintura del Renacimiento, pero en la parte flamenca. En la parte flamenca es muy diferente a la pintura renacentista que hace un italiano, ¿sí? Hay que diferenciar esto. El artista flamenco del Renacimiento busca hacer los detalles, ¿sí? Es muy detallista, hace miniaturas, ¿sí? Tiene bastante simbolismo, mucho más simbolismo que un artista italiano, ¿ya? En cada detalle pone un simbolismo religioso, como para dar a entender que no es que tome en cuenta al ser humano, sino que también dentro de ese simbolismo, ya de elementos que pueden justamente representar elementos cotidianos de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo una pintura, el casamiento Arnolfini, ya es una imagen muy interesante en donde ahora van a ver, bueno, vamos a poner de todas maneras en clase la diapositiva, pero en el casamiento Arnolfini se puede ver los detalles de toda la habitación en donde están estos dos personajes, que es una pareja de esposos, ¿no? Que están dentro de una habitación en la cual aparecen ventanas, espejos, ¿no? Zapatos, elementos que, por ejemplo, pueden utilizarse como elementos simbólicos y que también pueden dar una especie de un concepto interior de esa obra, ¿no? Que no solamente representa a una familia, ¿no? O el inicio de una familia, sino también significa algo más, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el pintor renacentista flamenco, dar un algo más a ese comprador que busca obviamente una obra de arte. Ahora, ¿qué más? En una obra del Renacimiento siempre va a haber un triángulo, ¿ya? Siempre va a haber esto. Dentro de una obra del Renacimiento va a existir la forma de un triángulo. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Dentro de su composición de una obra, ¿ya? Las partes de la composición de una obra regularmente son temas religiosos, pero van a encontrar ustedes que algunas figuras tienden a atender este tipo de composición triangular. ¿Por qué? Porque justamente lo que evocan los renacentistas es tener una relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso es lo que buscan ellos, tratar de resaltar esa idea de divinidad. Que eso significa que esa obra está cerca a Dios, que no es cualquier obra, ¿sí? Ahora, después trabajan mucho con el temple, ¿ya? Trabajan mucho con el óleo, ¿ya? También hacen la unión de esos dos técnicas, ¿no? El temple y el óleo, ¿sí? Tratan de unirlas para obviamente crear otro tipo de sensación, otro tipo de textura, ¿no? El temple es podría decirse que es muy parecido a la témpera, ¿ya? La composición es huevo, agua y aceite,
¿sí? Y obviamente la pintura que es en polvo. En ese momento la pintura no venía como ahora, ya ustedes ya la conocen, ¿no? La pintura venía en polvo, en paquetes de pequeños, ¿no? De polvo de colores, ¿no? De algunos colores, porque no venían de todos los colores. Y ¿qué se hacía? Se mezclaba obviamente con todos esos elementos que ya anteriormente les he mencionado, ¿sí? Y se creaba una pasta ni muy pegajosa ni muy pesada, que podía ser obviamente trabajada en un lienzo, ¿no? Ahora, el óleo es justamente ese mismo polvito que vendría a ser la pintura, con una cierta o gran cantidad de aceite mezclado, ¿no? Entonces se creaba diferentes texturas y también se creaba una idea, obviamente, de iluminosidad a través del óleo. ¿Qué más? ¿Qué características más tiene una pintura del periodo flamenco? Que tiene bastante perspectiva, tiene mucha perspectiva en toda la imagen, ¿sí? Una escena muy interesante es, por ejemplo, la Anunciación de Campín, ¿ya? Robert Campín, que está en el Museo del Prado. Esta imagen, ¿no? Si ustedes quieren lo buscan. Esta imagen es muy interesante porque lo que hace es ver que hay una cierta perspectiva, ¿no? Una cierta perspectiva oblicua, horizontal y vertical a la vez, ¿no? En donde confluye un punto en específico, ¿sí? Esas tres tipos de perspectivas. Cuando uno va revisando cómo son los tipos de paisaje, se va dando cuenta que este artista ha trabajado muchas perspectivas aéreas, ¿no? De lado, en 3D. Entonces, eso ayuda a que la obra de arte se vea obviamente magnífica, ¿sí? Entonces, en una obra de arte del periodo flamenco siempre va a existir bastantes perspectivas. Y para la tercera parte ya viene lo que vendría a ser una obra de Robert Campini, ¿no? ¿Cómo son las obras de Robert Campini? ¿Cuál es su característica? Sí, eso es para la tercera parte.